Buenas tardes, chicos. Bueno, finalmente vamos a ver la última aplicación, digamos, de por qué nosotros nos conviene escribir a los complejos de forma trigonométrica, ¿no? Y una de las ventajas que tiene es que al escribirlo de forma trigonométrica, yo puedo hacer potencias, ¿sí? Puedo calcular potencias. ¿Por qué? Porque si no tendría que multiplicar esto 9 veces, ¿sí? Y haciendo todas las distributivas y en algún momento llegaría, pero cuando tengo potencias grandes se me complica hacer tantas distributivas. Entonces la estrategia más fácil y más rápida es la de aplicar, escribirlo de forma trigonométrica y después aplicar la formulita que vimos la otra vez, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es primero a este complejo escribirlo de forma trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo a ese complejo que está escrito en forma binómica, como menos raíz de 3 más i, lo quiero escribir en forma trigonométrica. La forma trigonométrica, ¿cómo era? Era el módulo de z por el coseno del ángulo que tenga ese complejo más y por el seno del mismo ángulo que tenga ese complejo. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que me están haciendo falta. Una es el módulo y otra es el ángulo, que es el mismo, ¿no? O sea, dos datos son los que tengo que averiguar. Bueno, entonces, empecemos por el más fácil, por el módulo de z. El módulo de z, ¿qué era? Era a al cuadrado más b al cuadrado, todo raíz cuadrada. Entonces, para este caso en particular, a quién sería menos raíz de 3, ¿no? B quién sería y 1, porque al lado de la i hay un 1, ¿sí? Entonces 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada, ¿sí? Entonces el módulo de este complejo es 3 más 1, 4, raíz de 4, 2, ¿sí? Entonces, de momento tengo lo que es el módulo, ¿no? O sea, ya tengo este valor de acá. Bueno, ahora lo que me falta es el ángulo. ¿Quién es el ángulo? Entonces, lo primero es ver en qué cuadrante está. ¿Sí? Voy a hacer un dibujito. Yo tengo mi plano complejo ahí. La parte real es menos raíz de 3, así que estará, no sé, por alguna parte de acá. Y la parte imaginaria es positiva, o sea que estará por acá. O sea que mi complejo está acá, en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, para el segundo cuadrante, mi ángulo que yo estoy buscando era hacer 180 menos la inversa de la tangente de quién, siempre de lo mismo, módulo de B sobre el módulo de A. ¿Sí? Bueno, entonces no tengo más que reemplazar y decir, bueno, 180 menos la inversa de la tangente de quién. El módulo de B, B ¿quién es? 1. Así que sería 1. Y el módulo de A, bueno, el módulo de A es raíz de 3. ¿Sí? Así que yo tendría que hacer la inversa de la tangente de 1 sobre raíz de 3. Bueno, y esto lo tienen que hacer con la calculadora. Y con la calculadora les queda 30. ¿Sí? Entonces, el ángulo que yo estoy buscando
Es 150. 150, ¿está en el segundo cuadrante? Esa siempre es una buena pregunta para ver si el ángulo que a mí me está dando está realmente en el cuadrante que yo digo que esté, ¿sí? Yo había dicho que esto estaba en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, por lo tanto, este ángulo tiene que estar en el segundo cuadrante. O sea, si no me daría en el segundo cuadrante, estaría mal. Bueno, eso efectivamente está en el tercer cuadrante, ¿no? O sea, está entre 90 o 180. Pero hay otro problema. Este angulito nos conviene escribirlo en radianes. ¿Sí? ¿Cómo hacía yo para pasar a radianes? Simplemente lo dividía por 180, ¿no? Así que voy a hacer 150 dividido 180. Entonces, este ángulo en radianes me va a quedar 5 sextos de pi. 5 sextos por pi, ¿sí? 5 sextos pi. Bueno, entonces, ahora yo tengo mi módulo y tengo mi ángulo. Por lo tanto, puedo a esto escribirlo como, en vez de escribir raíz de 3 menos raíz de 3 más i, voy a escribir a 2 por coseno de 5 sextos pi más i por seno de 5 sextos pi. ¿Sí? Y ahora vamos a usar los corchetes y las llaves. ¿Sí? Entonces, con todo esto, que está de este lado, yo pude averiguar tanto el módulo y el ángulo. Bueno, entonces, ahora que yo tengo esto escrito de forma trigonométrica, directamente yo puedo usar lo que vimos la otra vez, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, si yo quiero un complejo elevado a la n, lo único que tengo que hacer es al módulo elevarlo a la n y multiplicarlo por coseno de ¿quién? De n veces ese ángulo más i por seno de n veces ese ángulo. ¿Sí? Entonces, como yo quiero hacer el número este complejo a la n, a la 9 en este caso, lo único que tengo que hacer es reemplazar. De otra manera, yo tendría que hacer todas las distributivas, ¿no? 9 veces multiplicar a menos raíz de 3 más i. Pero de esta manera yo puedo decir que este complejo a la n, a la 9, y bueno, va a ser ¿qué cosa? Va a ser 2 elevado a la 9 por ¿quién? Coseno de 9, porque 9 es mi n, por 5 sextos de pi, más i por seno de 9, 5 sextos de pi. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me queda? Dos a la 9 es 512.
¿sí? Y 9 por 5 sextos. Entonces esto me queda 15 medios de pi. Entonces, ahora, si agarran su calculadora y fíjense una cosa, estos ángulos están en radianes. Entonces, si ustedes ponen su calculadora en radianes, recién para calcular el ángulo estaba en deg, ¿sí? Para hablar de los grados en el sistema sexagesimal, el común, el de 30 grados, 180, 360, ¿sí? Ese es el sistema deg. Cuando nosotros lo dividimos por 180, cambiamos eso y nos pasamos a radianes. Entonces, ahora si yo quisiera saber, bueno, che, ¿y cuánto es coseno de 15 medios de pi en radianes? Bueno, yo pongo la calculadora en radianes y acá tengo que poner 15 medios por pi. En general, en todas las calculadoras científicas existe pi. Si no lo tienen pi, pongan, bueno, 15 sobre 2 por 3,141592 y no sé, y todos los decimales que ustedes quieran. Pero recuerden que esto es una multiplicación, ¿sí? Radianes siempre habla de pi, de cantidades de pi. Así que siempre va a estar multiplicado por 3,14. Entonces, cuando ustedes hacen coseno de 15 medios de pi, en radianes le queda 0. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen seno del mismo ángulo, les queda menos 1. Les queda menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes finalmente hacen la distributiva, 512 por 0 es 0, bueno, y 512 por menos 1 es menos 502, pero tengo una i también, así que es menos 512i. Entonces, el resultado de esto es exactamente menos 512i. ¿Sí? Entonces, siempre que yo quiera hacer una potencia de complejos, a mi complejo escrito en forma binómica lo paso a forma trigonométrica. ¿Cómo? Sacando el módulo y el ángulo. Y una vez que tengo el módulo y el ángulo, no tengo más que simplemente reemplazarlo acá. ¿Sí? Es eso básicamente. Yo acá ya lo podría dejar, ¿no? Y escribirlo, bueno, de esa manera. Bueno, pero está bueno también, ¿no? Que se aprenda también a usar un poquito la calculadora. Cambiar de modos, de deg a radianes. Y poder jugar un poquitito con esto. Bueno, el punto 12 tiene varios para hacer. Bueno, elegí este porque, bueno, era a la 9. Entonces, bueno, sigamos con un ejercicio más. Bueno, ahora me piden la raíz sexta de 1 más i. ¿Sí? Bueno, y esto es exactamente lo mismo. Yo, para trabajar potencias, ya sean enteras o fraccionarias, lo tengo que pasar a forma trigonométrica. Entonces, tengo que agarrar a este 1 más i y pasarlo a forma trigonométrica. Entonces, mi z es 1 más i. Entonces, lo que quiero hacer es, bueno, primero el módulo. ¿Esto qué quedaría? Quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada.
O sea que quedaría raíz de 2, ¿no? Y el ángulo, primero debería ver en qué cuadrante está. Bueno, esto es 1 positivo y 1 positivo, así que estará por acá. Y como las dos magnitudes son iguales, y bueno, este ángulo tendrá que ser 45 grados, ¿no? Porque es 1 y 1. Si fuera 4 y 4, lo mismo. Si fuera 20 y 20, lo mismo. Tienen las mismas magnitudes, entonces yo ya voy a me dar cuenta que bueno, va a tener que ser 45 grados. Entonces, en el primer cuadrante, mi ángulo θ era simplemente la tangente del módulo de B sobre el módulo de A. El módulo de B es 1 y el módulo de A es 1. O sea, la tangente, la inversa de la tangente de 1. Recuerden poner su calculadora en el modo DEG para poder calcular eso de ahí, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo paso mi calculadora al modo DEG y calculo la inversa de la tangente en 1, o sea, shift tangente 1, esto me devuelve 45 grados, ¿sí? Y cuando yo a este 45 lo divido por 180, ¿por qué lo divido por 180? Porque lo quiero pasar a radianes. Me queda un cuarto, ¿sí? Un cuarto de pi. Un cuarto pi. ¿Sí? Entonces yo tengo mi módulo y mi ángulo. Entonces ahora puedo escribir mi complejo en forma trigonométrica. Bueno, tengo mi ángulo, tengo mi módulo. Bueno, y una vez que yo lo tengo escrito de forma trigonométrica, lo único que tengo que hacer es, bueno, recordar cómo era la formulita, ¿sí? Cuando yo quiero a un complejo elevarlo a la 1 sobre n, lo que tengo que hacer es, recuerdan que cuando yo tenía z a la n, ¿yo qué hacía? El módulo de z elevado a la n también. Bueno, acá si lo elevo a la 1 sobre n, al módulo también lo elevo a la 1 sobre n. ¿Sí? Y esto multiplica ¿a quién? Al coseno de mi ángulo, pero lo voy a escribir un poquito más separadito. Yo en el z a la n era n veces el ángulo. Bueno, pero ahora es 1 sobre n. Así que es 1 sobre n. Arriba habría un 1 y abajo hay un n. Porque yo estoy multiplicando también, pero en vez de multiplicar por n, como hacía cuando estaba elevando a la n, ahora como estoy elevando a la 1 sobre n, bueno, la n está abajo. Y lo único que cambia es de que en las raíces al ángulo se le suma 2kpi. Y 2kpi representan vueltas, ¿sí? O sea, un ángulo, si yo le sumo 360 grados, queda en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando cuando yo le sumo el 2kpi. Bueno, por i seno de eso mismo que tengo ahí, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es... Y otra cosa, el K siempre está entre 0 y n menos 1. ¿Sí? Entre 0 y n menos 1. Recuerden que K es un entero. ¿Sí? Entonces, puede ser 1, puede ser 2, puede ser... Entonces, lo que tengo que hacer es buscar cuántos K voy a tener. El K más chiquitito es 0.
el k que le sigue va a ser 1. El k que le sigue va a ser 2. Y yo me tengo que fijar. ¿Quién es n? N es 6. ¿Sí? Porque era raíz sexta. Entonces, acá va a estar entre 0 y 5, digamos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener cada 3, K4 y K5. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden, la formulita es esta de acá. Pero yo voy a tener varios resultados. ¿Cuántos resultados voy a tener? Dependiendo del grado de la raíz. Si yo tengo raíz sexta, voy a tener 6 resultados distintos. Con K0, con K1, con K2, con K3, con K4 y con K5. Si yo tuviera raíz, no sé, décima, y bueno, voy a tener 10 resultados. ¿Sí? Exactamente esa cantidad. ¿Y por qué la formulita es una? Bueno, no, es una, pero en realidad una va a ser cuando yo a donde diga K le ponga 0. Otra formulita va a ser cuando K ponga 1. Otra formulita cuando K valga 2. Entonces, el primer resultado que yo voy a tener lo voy a llamar sub 0. Va a ser ¿qué cosa? Raíz de 2 a la 1/6, ¿sí? Por ¿qué cosa? Coseno de 1/4 de pi sobre 6 más arriba más 0 más 2 por 0 pi. Así que esto me queda ahí. Más i por seno de 1/4 de pi sobre 6. Bueno, y ahí voy a tener el primer resultado. Ahora, el segundo resultado es idénticamente el mismo módulo elevado también a la 1/6, porque es 1 sobre n, y n era 6. Y acá va a multiplicar a coseno de ¿quién? De 1/4 de pi más 2pi, porque el k va a ser 1, o sea, acá voy a tener un 1 sobre 6 más i por seno de lo mismo, 1/4 de pi más 2pi sobre 6. ¿Sí? Ese sería otro resultado. Ahora, mi z, perdón, 3 no, 2. ¿Se entiende? Van a ser todos iguales. 1/6 por coseno de 1/4 de pi más, y ahora digo, bueno, mi k es 2, pero es 2kpi, así que será 2 por 2, o sea, 4pi. O sea, más 4pi sobre 6. ¿Sí? Más i por seno de 1/4 de pi más 4pi sobre 6. ¿Sí? Mi Z3
va a ser exactamente lo mismo. Coseno de ¿quién? Un cuarto de pi más ¿quién? Bueno, mi k es 3. Así que 3 por 2k pi, acá, o sea, k es 3. Entonces me quedaría más 6 pi. Sobre 6. Más y por, ya saben, ya se imaginan. El Z4 ya se lo imaginan. El Z5 también. Y nada más. ¿Sí? O sea, yo voy a tener exactamente 6 resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es raíz sexta. Y una cosa interesante, ¿no? Si yo esto agarro la calculadora, lo pongo en radianes y escribo, por ejemplo, el primero, hago raíz de 2 elevado a la 1/6, ¿sí? Que sería raíz sexta de raíz de 2, ¿sí? Eh, y escribo coseno de 1/4 por pi sobre 6 y lo paso a algún número. Esto me va a empezar a dar puntos en el plano, ¿no? Porque recuerden, los complejos son puntos en el plano. Y pasa algo gráficamente que está bueno, que esos puntos en el plano que me van a ir dando todas los resultados van a formar una circunferencia, esas raíces. Esas raíces sextas, cuanto sea, no sé, raíz de un índice grande, y bueno, van a ser más puntos en el plano, pero van a formar siempre una circunferencia en el plano. ¿Sí? La cantidad no de vértices que tenga la circunferencia, porque no tiene vértices, pero cuanto más alto sea el índice, va a tener más puntitos, ¿sí? Pero las raíces siempre geométricamente forman una circunferencia. Entonces, bueno, eso era lo que quedaba un poco pendiente, que quedó un poquito en el tintero, ¿no? La verdad que tuvimos un año muy, muy extraño. Jamás pensé que íbamos a pasarnos todo el año con esta modalidad, pero bueno, las cosas se fueron dando así y bueno, qué sé yo, siento que aprendí un montón con el tema de la virtualidad. Sé que me faltaron, me hubiera gustado dar un poco más en profundidad complejos, pero bueno, me fui atrasando un poco con las cosas porque al principio suponía de que las clases se iban a volver y bueno, no se fueron dando todas las cosas, digamos, y bueno, realmente me fue muy complicado aprender a cómo grabar, cómo editar. Después más o menos me fui acostumbrando, pero bueno, yo creo que fue un año complicado tanto para ustedes como para nosotros los docentes, que empezamos a tener mucho más trabajo de lo normal, de lo que teníamos. Entonces, bueno, eh, esto, por lo menos esta parte no la pienso incluir en los finales, ¿sí? Porque bueno, siento que nos faltó mucho para ver y para analizar. Pero bueno, es un lindo tema y por lo menos quería dejar hecho algún ejercicio, aunque sea una raíz y una potencia. Así que bueno, los felicito a todos porque la verdad que, qué sé yo, a su manera cada uno le fue encontrando la vuelta y bueno, están en instancia de final todos, así que eso me pone contento. Y bueno, hay que seguir. Les deseo suerte con el resto de materias, espero que hayan podido aprobar todas. Y bueno, les cuento un poquitito el tema del final. Eh, el final va a ser de modo virtual, por lo menos las mesas de diciembre hasta el momento está organizado para que sea virtual. Eh, la plataforma será la oficial
del colegio, Blackboard se llama. Después si tengo alguna novedad más o algo, les mandaré un mail por si se cambia o se usa otra plataforma, pero de momento creo que está pautado para que sea la plataforma de la UAI. Pero bueno, básicamente lo que nos más allá de cómo es qué es lo que va a pasar en el final, ¿no? Por lo menos con respecto a la materia. Entonces, el final va a ser una mezcla de los dos parciales, ¿sí? Básicamente va a ser eso, una mezcla de los dos parciales. Y bueno, tendrá una instancia escrita y una instancia oral, ¿sí? Entonces, yo les voy a mandar el examen. Calculo que a la hora que se esté programada la mesa, les voy a dar más o menos una hora, supongo, una cosa así como para que ustedes desarrollen el final. Y después que terminan, me lo entregan, me dan unos minutos para que yo lo mire y después los vuelvo a llamar para que me hagan una defensa de lo que escribieron, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les podría preguntar, no sé, supongamos que les tomo inducción completa, ¿no? Y les diría, bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para demostrar una igualdad utilizando la inducción completa, ¿no? Entonces, no sé, ustedes me tendrán que decir, primero tengo que verificar que valga para 1, o sea, que el primer término solito sea igual a la fórmula con el n reemplazado en 1, ¿sí? Después voy a generar mi hipótesis, ¿no? O sea, para n igual k. Y eso lo voy a suponer como cierto, como que eso es verdadero. Y después tengo que ver qué le pasa cuando n vale k más 1. ¿Sí? Entonces, empiezo a operar con n igual a k más 1 hasta que llego a una igualdad. ¿Sí? ¿Cómo hago para llegar a esa igualdad? Y bueno, tengo que enchufar la hipótesis en alguna parte. ¿Sí? ¿Qué era lo que ustedes hacen? Bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Podríamos hablar un poquito de eso. O, no sé, simplificar proposiciones, ¿no? Entonces, con las tablas de verdad, ¿no? Y bueno, yo les puedo decir, bueno, cuando una, no sé, doble implicación es verdadera. Y ustedes me dirán, cuando una implicación es verdadera. Y ustedes me dirán, o a qué es igual una implicación, ¿no? Para yo poder simplificar, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando yo tenía algo medio, una proposición compuesta, así con muchas cosas, yo iba reemplazando, ¿no? Iba como simplificando, aplicando, no sé, la ley de Morgan. ¿Qué es la ley de Morgan? Les podría preguntar. O cosas por el estilo. En relaciones, no sé, cuando una relación es de orden estricto. Y ustedes me tienen que decir las propiedades, ¿sí? Para que sea de orden estricto. Pero bueno, básicamente van a ser como los dos parciales, pero en uno solo. Y repito, será una parte escrita, no tan extensa, y después una defensa de lo que hicieron, ¿sí? Y bueno, de complejos, nada, alguno como los que hicimos en el parcial, y quizás a lo sumo les podré preguntar un poquitito por lo menos de qué cosas tengo que saber yo para escribir a un complejo de forma trigonométrica, ¿no? Y bueno, ustedes me tendrán que decir, y sí, necesito saber el módulo y necesito saber el ángulo, ¿sí? Y ustedes tienen que saber, ¿no? Que un complejo es un punto en el plano, por lo tanto va a tener un cierto ángulo y un cierto módulo, o sea, una cierta distancia al origen. Entonces yo con esos dos datos ya lo puedo escribir de forma trigonométrica. Y bueno, ¿y cuál es la forma trigonométrica? Y bueno, la fórmula trigonométrica es el módulo de z por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. ¿Sí? Eso, no mucho más que eso. Pero bueno, se entiende, ¿no? Más o menos cuál sería la idea. Así que bueno, esta es la última clase. La semana que viene es de consultas.
¿sí? Así que el lunes es feriado, pero el viernes no es feriado. Así que el viernes yo voy a armar un Zoom, les voy a pasar el ID, digamos, y la clave, y voy a estar en el horario de la clase del viernes, o sea, de 8:30 a 9:30, atento. Voy a abrir el Zoom y si alguno quiere entrar y hacerme alguna consulta en particular o tiene alguna duda o algo, bueno, esa semana es como para resolverlo. Igualmente, si ustedes tienen alguna consulta o algo y me lo quieren consultar antes, no hay ningún problema. ¿Sí? Me mandan o un WhatsApp o me mandan un mail consultándome puntualmente lo que a ustedes les parezca y ténganme un poquito de paciencia, pero yo les termino contestando siempre. ¿Sí? Así que bueno, gente, entonces hasta acá llegamos y bueno, felicitaciones de vuelta a todos. Y bueno, el viernes que viene, si alguno tiene alguna consulta, voy a estar ahí en el Zoom por si alguno quiere preguntarme algo en particular. Bueno, un abrazo grande a todos y felicitaciones.